un tema que está allí en el proyector, que dice ese título: comprender para obedecer. Cuando tenemos este tema delante de nosotros, podemos hacernos algunas interrogantes importantes. ¿Será que nosotros podemos obedecer sin comprender? Sí. Hay muchas cosas que nosotros obedecemos sin comprender. Pero en esta mañana quiero centrarme en la idea de comprender para obedecer. ¿Cuántos se han extraviado en algún momento viajando o cuántos nos hemos perdido en una dirección y nos ha costado llegar a la dirección correcta porque no conocíamos la ciudad, la urbanización o el barrio, no conocíamos a dónde íbamos y nos dimos aquella perdida y extraviada en el camino? A mí me ha pasado. ¿A cuántos de los que estamos acá? Levánteme la mano. ¿Cuántos se han perdido en una dirección? La gran mayoría. Cuando yo tenía mis 17 años de edad, que asumí el reto de estudiar en el CEPAD, de estudiar teología, yo nunca había vivido en Barquisimeto. Es más, yo creo que habría ido algunas 3 veces a Barquisimeto, al estado Lara. Y entonces, hermano, me dijeron, vas a tomar el carrito de Churuguara, te vas a quedar en el obelisco, que es el punto referente más claro de Barquisimeto, y tú vas a tomar allí la ruta 13. Bueno, resulta que yo en vez de tomar ruta 13, tomé ruta 15. Dios mío. Y eso dio vuelta en todo, me llevó a un lugar que llaman la Huesca Norte, no sé cuántos hay acá de Barquisimeto. Y quedé yo solita, de último, yo asustadita. Primera vez que yo estaba sola, yo, Dios mío, miji, ¿para dónde va? Me dice el chofer, yo voy cerca del Cisal. No, mija, usted está en la Huesca Norte. Tiene que bajarse, tomar, porque yo no regreso ahorita, esta misma que te va a llevar de regreso. Te vas a quedar en tal parte, allí vas a tomar, mira que diga, ruta 13, y esa te lleva a la avenida intercomunal El Rodeo, cerca del Cisal. Es decir, hermanos, que antes no había GPS. El GPS eran las personas que nos indicaban hacia dónde ir. Pero hoy, con la modernidad y hoy con lo inteligente de las comunicaciones, hoy pues se extravía el que no tiene un GPS, porque el que utiliza un GPS, ¿para dónde vaya, hermanos? El GPS le va a decir, cruce a la derecha, siga derecho, tantos metros, cruce a la izquierda, y nos orienta, y con el GPS tenga la seguridad de que usted va a llegar al destino. También me pasó en el año 2012, si mal no recuerdo, salí desde Maiquetía para Roma, mi ruta era Sicilia, y como el buen venezolano, el vuelo salió como hora y media de retraso de Maiquetía. Cuando yo llegué al aeropuerto Fiumicino en Roma, ya el vuelo de Alitalia, la conexión que tenía de Roma para Catania en Sicilia, había salido hacia hora y media. Cuando me encuentro en esa situación viajando sola, me hablan en italiano y lo único que sabía decir era yo no hablar italiano. Me hablaron en inglés y yo les dije, allá no speak inglés. Y el italiano me puso una cara cuadrada, así como, o sea, ¿cómo te ayudo? Me habló y me volvió a hablar en italiano. Hermano, yo no entendí. ¿Cómo le obedecía? Sí que no comprendía lo que me estaba diciendo. Pero una vez a mi país, entendí, me dijo de algo 23. Y yo pues dije, ¿alguno sabe español? Y por allá, hermano, el corazón se me aceleró, porque yo comencé a bajar ese Fiumicino que es grandísimo. Dios mío, Señor amado. Y ahora, Padre, ¿qué voy a hacer? Dios mío. Y por allí nadie, hasta que, bueno,
por allí le medio entendía una italiana que sí, que tenía que buscar el puesto 23. Cuando llegué al fin, después de caminar tanto, volví a preguntar, ¿alguien habla español? Y una muchacha me dijo, yo. Le dije, gracias a Dios. Le dije, voy a Catania, me dejó yo, y me dijo, no te preocupes que ese mismo vuelo me dejó a mí, vengo de Barquisimeto, voy a Catania, tranquila, una hija de un italiano. Respiré profundo. ¿Qué les digo? Si yo hubiese comprendido, si yo hubiese dominado el italiano, yo hubiese comprendido todo. Pero como no dominaba el italiano, ¿cómo carrizo iba a saber yo qué me estaba diciendo? A lo mejor hasta me maldecían y yo no sabía nada. Entonces, hermano, qué bueno es saber que Dios habla nuestro idioma. Y que todo lo que Dios nos habla es comprensible, pero hay un pero, que es el que vamos a ver en el desarrollo de este estudio, de este pequeño estudio en esta mañana. Hoy estamos muy salmísticos por la gracia y la bondad de Dios. Jenny hacía referencia a los salmos y mi hermana Miriam hizo referencia al Salmo 51, y yo haré referencia en esta mañana a un salmo que tiene un conjunto de particularidades a las cuales vamos a darle una pincelada en esta hermosísima mañana. Hoy vamos a extraer esta enseñanza del capítulo más largo que se encuentra en toda la Biblia. ¿Cuál será? Salmo 119, que registra 176 versículos. Ahora imagínense a nosotros, imagínense a mí que hablo a veces tanto, enseñando el Salmo 119, todo este año lo estudiaríamos y no terminaría de enseñar sobre el Salmo 119. Hay un error que nosotros muchas veces cometemos y que cabe la posibilidad de que tú cometas este error. Quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos de los que estamos reunidos acá leen la palabra? No soy el Espíritu Santo, pero yo creo que ni el 50%. Nosotros a veces leyendo, nosotros cometemos ciertos errores. Como por ejemplo, cuando vemos el libro de Salmos, como a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacer una distribución de los libros de la Biblia que no está en el original, tampoco es que es mala esta división, pero entonces decimos, la Biblia tiene ley, tiene libros históricos, tiene profetas, tiene poesía. Entonces, al encontrarnos con los salmos que entran dentro de la clasificación de poesía, entonces lo leemos y pareciera que al leerlo solo viéramos poesía y parece que no vemos ni doctrina, ni teología, ni cosas profundas. Entonces lo leemos solo como un libro devocional. Pero debo decirles que ese es un grave error, porque los salmos van más allá de una poesía, aunque para el hebreo los salmos se cantaban de continuo, pero va más allá de la poesía. Los salmos en la Biblia, en la Tanaj, que en la Biblia hebrea, los salmos pertenecen ¿a qué? A los escritos. Tenemos que en la Tanaj tenemos los Neví, los Ketubim, tenemos los escritos y tenemos la Torá. Así que quiero que usted cambie en esta mañana la perspectiva al leer los salmos. Y usted puede encontrarse que los salmos, como escritos inspirados, van a tener un conjunto de enseñanzas impresionantes para nosotros. Entonces, antes de entrar acá, vamos a ver ciertas particularidades del Salmo 119. Número 1, es el capítulo más largo. El Salmo es el libro más largo de todos los libros de la Biblia.
El 119 es el capítulo más extenso de todos los capítulos con 176 versículos. Ya eso me lo dijo, pero lo quiero repetir. El autor de este salmo es desconocido. Algunos se lo atribuyen al rey David, que es el mayor de los escritores de los salmistas. Pero en el original no aparece quién escribió el Salmo 119. Es un autor anónimo. Ahora, este autor anónimo, cuando leemos el Salmo 119, qué salmo tan hermoso, tan impresionante, tan increíble. ¿Saben qué? La oración más larga que encontramos en toda la Biblia está en el Salmo 119. Nosotros sabemos de hombres que eran gente que clamaba y oraba impresionantemente, porque cuando tengo comprender para obedecer, yo quiero hablar de lo que es la palabra y la oración. Por eso comprender para obedecer, ¿en base a qué? A la palabra y a la oración, aunque de entrada pareciese que no les fuese a hablar de eso, pero es lo que les he venido a hablar en esta mañana. Nosotros tenemos en Abraham un hombre de oración, ¿sí o no? Tenemos hombres que estremecieron los cimientos espirituales del infierno, como el profeta Elías. Oh Dios, tú eres Dios grande, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y consuma el holocausto que tenían los sacerdotes de Baal y de Acera en el monte Carmelo. Una ráfaga de fuego descendió del cielo porque un hombre se puso en la brecha y oró a Dios con poder, de todo corazón, con fe y con autoridad. Pero también tenemos a un Jacob, que era un hombre que oró a Dios: si tú me bendijeres, Señor, si me llevares en paz e hiciera la paz con mi hermano Esaú, el diezmo de todo lo que me dieres, Señor, apartaré para ti. Jacob, un hombre de oración. ¿Y qué era el profeta Daniel? Daniel oraba 3 veces al día, y este salmista decía que muchas veces al día él alababa a Dios. Así que el Salmo 119 es una oración que lleva 173 versículos de oración, por si usted no lo sabía. Desde el versículo 4 hasta el versículo 176 es una sola oración de este salmista. Ahora, pareciese, cuando leemos el Salmo 119, si no lo leemos con entendimiento ni con detenimiento, pareciese que fuese un superhombre espiritual, pareciese que fuese perfecto, pareciese que estamos ante un hombre con una fe inquebrantable, una cosa asombrosa, que no padecía aflicción. Pero la realidad es que estamos ante la vida de un hombre que pareciese que fuera joven, porque él dice: ¿con qué limpiará el joven su camino en oración? Él está en oración y él está diciendo: Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, oh Jehová. Y vamos a ver que era un hombre sufrido, perseguido, agotado, con tristeza, pero con seguridad y confianza a la vez. Vamos a ver rápidamente el versículo 28 del Salmo 119. Quiero preguntar, ¿cuántos están aquí? Rápidamente, ¿qué dice el versículo 28? Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Él está en oración, en llanto, diciendo: Señor, mi alma se deshace de ansiedad, pero susténtame. Es un clamor profundo. El 51, ¿qué dice? Versículo 51, vamos a ir rapidito. Que dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Estaba rodeado de gente perversa, pero él postrado está diciendo: aunque los soberbios
palabra. ¿Qué dice el versículo 82? Dice, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Era un hombre que estaba orando y clamando, esperando por el consuelo de Dios. ¿Qué dice el 84? ¿Cuántos son los días de tu siervo? A veces no estamos nosotros en esta misma situación cuando viene el problema y la dificultad y la tristeza. ¿Cuántos? Usted no va a responder, por supuesto, ni voy a decirles a dedo como dije Glenn, ni Héctor, no. Pero ¿cuántos alguna vez hemos dicho, Señor, yo me quiero ir contigo? Señor, ¿cuántos son mis días? Porque así no quiero vivir. Esto le pasó a este hombre. Y decía, ¿cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Y el 85 leemos. Los soberbios me han cavado hoyo, mas no proceden según tu ley. Todo esto es una oración que este hombre está haciendo postrado delante del Señor. El 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. De repente nosotros también estamos en esta circunstancia. Señor, no sé, me acusan sin causa. Pero él no maldecía a esta gente. En oración que estaba diciendo, ayúdame en súplica. Y el 87, veamos otro aspecto. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Era un hombre afligido, era un hombre perseguido, era un hombre atribulado, pero una y otra vez postrado es capaz de decirle al Señor, no te he dejado, he amado tus mandamientos, me estoy esperando en tu consolación. Esta era la realidad de este hombre. Y hay palabras tan impresionantes en el versículo que usted ha memorizado del Salmo 119 que tienen relación con la lámpara. En el Salmo 119, 105, este hombre dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es este mismo hombre que dice, cuán dulce es a mi corazón tus palabras, más que la miel a mi boca. Este hombre es el que dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tus dichos me han vivificado. Es este hombre que dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, no habrá para ellos tropiezo. Es este hombre que en oración es capaz de descubrir su alma delante de Dios y decir, venga tu salvación a mí, Señor amado, y daré como respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Así que vemos entonces dentro de este conjunto de características que la palabra en la vida de este salmista estaba ligada a la oración que él estaba haciendo. Y para irse haciendo ciertas conclusiones de una vez, nosotros podemos hacernos varias preguntas respecto a la oración. Pero cuán importante es que determines en esta mañana si tu oración son meros clamores alejados a la profundidad de la palabra. Este hombre oraba, pero su fundamento era la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Otra particularidad que tiene este salmo, que me tomé la libertad porque me llamó tanto la atención y me tomé esta libertad.
Este es el Salmo 119. Todo lo que usted ve subrayado. Tiene este salmista, ya les voy a decir, 156 referencias a la palabra de Dios. 156 referencias, 157 referencias para ser exacta, a la palabra de Dios. En 176 versículos, él cita 157 veces la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Porque él utiliza 8 términos. Utiliza 8 términos para referirse a la palabra de Dios. Cuando yo subrayaba en el Salmo 119, me daba cuenta de esto y después, aunque uno puede ir a Gemini, ¿cómo se llama? Ajá. Al otro museo que a mí se me bloqueó. A Copay, no se me bloqueó, tengo que pagar, no voy a pagar de Copay. Ajá. Uno puede ir a eso. Y a veces nosotros los predicadores o nos agarramos o corremos o nos encargamos. Y me perdón esa expresión tan cierta. Yo puedo utilizar la tecnología porque si la sé utilizar va a ser una herramienta de bendición a mi favor. Pero ella no tiene la unción del Espíritu Santo. Entonces yo puedo buscar datos y corroborar, pero nunca debo sustituir mis rodillas delante de Dios para que Él me dé dirección, porque si le pedimos a cualquiera de estas inteligencias artificiales, nos van a hacer un sermón en un segundo con una cosa asombrosa. Así que claro, consulté, pero primero hice yo mi estudio y consulté con la inteligencia artificial, porque esta vez no se equivocó. Ley. El salmista 25 veces dice, amo tu ley, no me he apartado de tu ley. 25 veces hace referencia a la ley que es la Torá, la palabra de Dios. Amo tus testimonios, 23 veces testimonio en el vocabulario de este salmista. Amo tu testimonio. ¿A qué testimonio se estaba refiriendo? A la palabra de Dios que registra los testimonios de Jehová. Habla de estatutos. Usted puede hacer lo que yo hice. ¿Cuántas veces? Habla 22 veces, menciona el término estatutos, 22 veces utiliza el término mandamientos, 23 veces habla de tus juicios, 24 veces habla de tu palabra y 5 veces habla tu dicho me ha vivificado, me aferraré a los dichos de tu boca. Es decir, en 176 versículos, en cada oración, este hombre utiliza 157 veces la palabra del Señor en su oración. Vaya cerrando usted las conclusiones. Otra particularidad de este salmo es que el Salmo 119 tiene 22 secciones. Usted cuando lo lee, usted va a ver que estas 22 secciones tienen que ver con las 22 letras del alefato hebreo. Nosotros tenemos alfabeto, porque no es A, B, C, D y paremos de cantar. Pero el hebreo no tiene A, B, C, D, tiene Alef, Bejimet, Dalel, es alefato hebreo. Y usted va a ver que en su Biblia, en Reina Valera y en las otras, aparece Alef, Bejimet, Dalel, que son el orden de las letras del alefato hebreo. Están presentes en las 22 secciones que tiene el Salmo 119. No voy a seguir hablando de particularidades porque voy a perder la esencia de lo que quiero compartirles en esta mañana, de lo que he sustraído para aplicación vivencial, devocional de este salmo. Vamos a la presentación en la mañana de hoy. ¿Cuántos están aquí? Amén. Yo tengo, no sé si debilidad o fortaleza, pero yo soy muy visual.
Claro, no es que lo voy a intimidar, Dios me guarde, pero de aquí yo puedo ver quién se está durmiendo. O no, trate de no dormirse. Haga el esfuerzo, porque es que yo alcanzo a ver hasta lo último allá al fondo donde está Libis allí, donde está Oriana, de aquí hasta, no tengo la vista del águila, de hecho uso lente, pero lo voy a usar para verles mejor. Ajá. Vamos a hacernos algunas preguntitas en esta mañana. Y usted puede decir, ay, pero yo sé qué es eso. Creo que alguien dijo, hay estas palabras, ayúdenme, que a veces lo conocido por saberse se olvida. ¿Se han oído eso? A veces, como veo algo que me lo sé tanto, pero es que eso me lo sé tanto, pero a veces ese me lo sé tanto viene a quitar la esencia de algo tan poderoso y tan significativo en esa palabrita que me sé tanto. Entonces, ¿qué es la oración? Vamos a hacernos en esta mañana 1, 2, 3, 4 interrogantes. Voy a tratar de agilizar. ¿Quién no sabe de lo que estamos acá reunidos qué es la oración? A veces, hermanos, nosotros limitamos la definición de oración, y no solo la definición, sino la práctica de ella a una sola línea. Orar es hablar con Dios. Pero yo debo decirte en esta mañana que orar no es solamente hablar con Dios. Porque aunque es hablar con Dios, debo saber qué implicaciones tiene la oración. ¿Cómo debo yo orar? ¿Por qué debo orar? ¿Estoy orando correctamente? Y si el Señor en esta mañana nos colocara un láser espiritual y nos marcara y se subiera del 1 al 10, Dios nos guarde, porque Dios no avergüenza a nadie, hermanos. Pero tal vez del 1 al 10 algunos estarían en 0, 15. Otros tendrán 2 sobre 10 en oración, otros 3 sobre 10, otros 4 sobre 10 y así. Y habrá quienes tengan 10 sobre 10 en oración, pero eso solo lo conoce el Señor. Lo que quiero es animarte a que si tu vida está en 0 sobre 10 en oración, tú salgas de esta mañana o salgas esta mañana de este recinto anhelando el máximo nivel en comunión con el Señor, hermanos amados. Así que, ¿qué es la oración? Ciertamente cuando oramos nosotros hablamos con Dios, pero fallamos en las implicaciones de la oración. Porque oramos no para torcerle el brazo a Dios y que Él responda lo que yo le estoy pidiendo. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios en mi vida. La oración no es solo para pedir y pedir y pedir y pedir, que en eso se han convertido nuestras oraciones. Solo en un pide, 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 y la palabra ni siquiera la menciono mientras oro. Y aquí tenemos a un hombre que en 176 versículos hizo 157 referencias a la palabra de Dios. Por allí ustedes pueden ir concluyendo la relación estrecha que debe estar entre la oración y la palabra del Señor. ¿Qué implica entonces la oración? Implica tener el entendimiento. Tener entendimiento, porque muchas veces nosotros vamos a orar y a veces otros dicen, es que yo no sé orar, pastora. No se confunda, hermano. No piense que porque yo pueda agarrar el micrófono y decir, Padre, en el nombre de Jesús, Dios soberano, Dios poderoso, Dios excelso, en esta mañana aquí está la iglesia y buscando, y usted dice, esa pastora sí ora. Pero estará Dios recibiendo esa oración, porque yo puedo estar orando mecánicamente para impactarlos a ustedes.
Y eso no tiene sentido para usted tal vez, pero Dios está mirando todas las cosas. Entonces, no te angusties ni digas, yo no sé orar. ¿No sabes hablar con tu padre? ¿No sabes comunicarte con tus hijos? Porque todo aquel que maneja el código de la comunicación, y 20 puntos para mi hermano Wilmer, que creo que nos enseñó con excelencia el fin de semana pasado, si nosotros tenemos códigos de comunicación, ¿cómo no vamos a comunicarnos con el que nos dio la vida? ¿Cómo no vamos a hablar con Él? Y lo más grande es que la oración más significativa, más hermosa es la que tú haces en la intimidad. Es la que decía el salmo que citaba mi hermana Miriam, cuando en el Salmo 51, después de haber cometido un terrible pecado de adulterio, el rey David se postra delante de Dios y le dice, tú amas la verdad que en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender. Sabiduría, Dios ama la verdad que en lo íntimo. Eso se traduce como Dios ama la vida devocional que usted y yo debemos tener delante de su presencia. No es la oración que hacemos en público, es la oración que en privado tú le haces a Dios. Y Dios va a entender tu palabra. No estás buscando impactar a Dios. Dios conoce lo que está en nuestro corazón. Y si son 5 palabras que tú le estás diciendo, pero tienes tu vida derramada delante del Señor, Él entiende nuestro idioma. Así que cuán importante la iglesia de este último tiempo debe ser una iglesia que aprenda y recupere la esencia de la oración. ¿Cuántos adolescentes hay acá en esta mañana? ¿Cuántos jóvenes? Porque me preocupa esto de ustedes. La generación que se está levantando de jóvenes hoy día, lo digo con temor, es una generación de una juventud que no está orando, que no está orando, que se levantan sin orar, se acuestan sin orar, pueden ver teléfono todo el día, pero la oración está en último. Esta es la generación que se está levantando en este tiempo. No era la generación de cuando se levantó Servando, que somos contemporáneos. No es esa la oración cuando se levantó Azucena, cuando se levantó José. Yo entendí la importancia de la oración porque veía a mi padre orar. Tal vez eso nunca ha sido el modelo que tú has tenido, pero tienes al Espíritu Santo. No te va a indicar, no te va a poner el Espíritu Santo el énfasis en que ores o de que ores. No puede haber un cristiano que tenga una vida victoriosa a menos que no ore. ¿Me están siguiendo? Sí. Así que, hermanos amados, la oración implica sinceridad, la oración implica devoción, la oración implica entendimiento, que es lo que vamos a ver en un momento. Implica una vida de entendimiento espiritual. ¿Cómo debemos orar? Como nos enseñó el Señor. El Señor nos dejó un modelo precisísimo de oración. Debemos orar con entendimiento y debemos orar todo el tiempo. Velar, dice el Señor, y velar es un verbo continuo. Velar en todo tiempo. Dice Pablo a los tesalonicenses, orad sin cesar. ¿Por qué hay cristianos secos espiritualmente? Porque no están cultivando una vida de oración. ¿Por qué debemos orar? ¿Porque me lo impongan? ¿Porque me tienen que ver orando? No, hermano. Es que nosotros debemos orar, porque orar es comunicación con nuestro Padre Celestial, es relación afectiva con nuestro Padre Creador, es relación con nuestro Salvador. Debemos orar porque es el alimento, y si no nos alimentamos, nos desnutrimos, y si nos desnutrimos, morimos espiritualmente hablando, porque sin oración no hay esperanza, hermanos amados. Entonces debemos orar. Avanzamos. Vamos a avanzar. Y vamos a compartir rápidamente esto que me llama muchísimo la atención. En hebreo, la palabra para orar es
Palar. Y ahí veo que por eso es que los idiomas tienen su fundamento, ¿verdad? Para nosotros, palar, el castellano comparte esta raíz con el verbo hablar. Y el italiano, pues, la comparte completa, porque hablar en italiano es parlar, que era lo que yo le decía, yo no hablar italiano. Así que, hermanos amados, pero esto que quiero compartir con ustedes, a mí me gustó mucho cuando yo, estudiando para enseñar a mis estudiantes, valga la redundancia, de Daniel y Apocalipsis en el Instituto Bíblico, el año pasado yo compartía con Jenny, Armando, Santi, que están acá, les compartía a ellos, no a los estudiantes de este año, del año pasado, no de este año, no del año pasado. Ahora no sé si este año yo volveré a darles esto porque de verdad que me gusta mucho, pero es como algo complicado. Pero yo les daba a ellos un método de estudio bíblico hebreo que se llama Pardes. Y del Pardes yo aprendí mucho. ¿Por qué? Porque el hebreo antiguo, el alefato hebreo antiguo tenía pictogramas. Es decir, cada letra tenía una figura. Y esa figura venía a darle sentido y nos permite interpretar o comprender muchas palabras en hebreo. Por ejemplo, la palabra para orar en hebreo es palal, pero palal se escribe con estas tres letras, una pi y dos lamed. Esto es lamed. Aquí sí se confundió la inteligencia artificial, porque esta es una lamed y esta es una lamed. La pi tiene una boca, la L, lamed, tiene un callado. Entonces el judío, cuando veía este pictograma en las letras para la palabra orar, ¿cómo podemos yo interpretar? ¿Cómo puedo yo interpretar esto para aplicarlo a mi vida? Entonces, entiendo que mi boca debe dirigirse en oración al pastor de los pastores que tiene la autoridad para responder a mi vida. ¿Me expliqué? El pastor de los pastores, yo dirijo mi oración a aquel que tiene autoridad para responderme. Pero nosotros a veces vamos en oración, Dios mío, dame, Señor, mira, Señor. Y ni siquiera vemos que con una actitud de humildad dirijo mi clamor al que está sentado en el trono, al que está a la diestra del Padre. Con reverencia yo dirijo mi clamor al que tiene poder y autoridad para responder a mi oración. Amén. Avanzamos. Así que en el Salmo 119 vamos a estudiar rápidamente tres peticiones del salmista que demuestran la necesidad de orar para entender y obedecer la palabra de Dios. Vamos a estudiar tres peticiones que hace este salmista, y sus peticiones están orientadas en cuanto a la necesidad de orar para entender y para obedecer la palabra de Dios. Y eso sacudía mi vida, amados hermanos, porque cuántas veces yo no he orado para entender y comprender su palabra. Así que esto no me ha hablado, no le está hablando a usted, sino que primero confrontó mi vida, hermanos amados. Dice, vamos entonces a ver dónde están estas tres peticiones que hace el salmista. Avanzamos. Vamos a ver que la petición, y esta ya lo vimos, vamos a avanzar. Estas son las tres peticiones que hace el salmista. Él, y esto a mí me ministró de una manera tan tremenda, hermanos amados, porque la primera petición está en los versículos 33 al 35. Y la primera petición que él hace es entendimiento para comprender su palabra.
Vio que nosotros poco oramos de esta manera. Nosotros oramos, Señor, provee la harina, provee el pescado, provee la carne, provee el jabón, provee empleo, provee una casa. Señor, provee esto, provee lo otro, provee. Y nuestras oraciones están supeditadas a un conjunto de peticiones que satisfagan nuestra necesidad. Ahora, no le estoy diciendo que nosotros tenemos que pedir por nuestras necesidades, porque Dios es un Padre que se compadece, pero el enfoque principal nos los enseña este salmista, y es: dame entendimiento para comprender tu palabra. Salmo 119, 33 al 35. ¿Qué nos dice? Nos dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Qué es estatutos? La palabra de Dios. Él está diciendo: enséñame el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. ¿Qué es la ley? La palabra de Dios, y la cumpliré ¿cómo? De todo corazón. Guíame por la senda de tus. Aquí tenemos ley, estatutos y mandamientos, y son referencia a la palabra de Dios. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿En dónde? En la senda, en el camino de tu palabra y lo que has trazado para mí. Entonces, lo primero que está pidiendo este hombre en oración es entendimiento para comprender la palabra de Dios. Entendimiento. Y yo quiero que usted salga en esta mañana deseando orar de esta manera: dame, Señor, entendimiento para yo poder comprender tu palabra, Señor amado. Y sabe que en hebreo hay dos palabras para entendimiento. Una palabra es shekel, y shekel es el entendimiento lógico, racional. Pero hay otra palabra que tenemos para entendimiento en el idioma hebreo, que se me fue en este momento: binah. Binah difiere en concepto a shekel, porque binah es entender, pero entender con discernimiento, de tal manera que puedo diferenciar la verdad del error. Eso es binah, eso es entender con discernimiento. Ahora, nosotros muchas veces estamos en shekel. Entiendo lo lógico racional. El hombre sin el Espíritu Santo se queda allí en shekel. Él entiende que el Evangelio es la verdad. Muchos otros están sumidos en la santería, en la religión popular, en cualquier religión, llámese hinduismo, mormonismo, islamismo, bueno, adventismo. No son capaces de saber que están en una teología incorrecta. ¿Cómo es que este hombre supo, o cómo sabemos qué hermoso es ver a un hombre de Dios caminando en la teología correcta? ¿Qué llevó a este salmista a estar en la teología correcta? El entendimiento correcto de las sagradas escrituras, que vino a través del entendimiento. Ahora, hermanos amados, cuando el entendimiento, el binah, llega a nuestra vida, no es porque hay quienes tienen 99% de intelectualismo más que otros que a mundo llegaron a 5%. No. Este entendimiento ninguno de nosotros lo puede proveer. Ninguno de nosotros, así tenga PhD en alguna carrera secular, o así no tenga ninguna instrucción, ninguno de nosotros está calificado ni capacitado para abrir el entendimiento de otro. Lo compartí con mi hermana Cindy. Si así fuera en nuestro proyecto Discípulos que hacen discípulos, y nosotros tuviésemos la capacidad de abrir el entendimiento, aquí no convertiríamos nosotros.
Usted no ve que usted predica y a veces no, es más, si a veces cuesta con los evangélicos. Y este es un testimonio. El viernes de nuestra actividad se puso el transporte que normalmente viene. ¿Cuántos llegaron en el transporte el viernes? 8 personas. Eso es colocando un transporte a evangélicos. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará limpio el pecador? Dice el apóstol Pedro. A veces nosotros nos entristecemos porque nosotros hacemos de todo, que hasta gastamos a veces lo que no tenemos, y nosotros queremos que Petra se convierta, que Juancito se convierta. Le presentamos el evangelio, lo tenemos todos los jueves en el grupo familiar, pero no hay manera, nosotros no podemos abrir el entendimiento. ¿Eso es obra de quién? Del Espíritu Santo. Y vamos a irnos en esto, vamos a irnos a Lucas 24, 44, 45. ¿Cuántos están aquí? ¿A cuántos el Señor les abrió el entendimiento? Amén. Leemos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las sagradas escrituras. Entonces ahí nosotros tenemos que orientarla en la oración que estamos haciendo, y es comenzar a decir en nuestras oraciones: Espíritu Santo, abre el entendimiento de Pedro, abre el entendimiento de Petra, abre el entendimiento de Jacinto. Señor, ábreles el entendimiento para que cuando le predique la palabra tenga cabida en su corazón. Es tu obra, Espíritu Santo. Porque a veces nosotros que hacemos tantas actividades y que vengan, pero estamos descuidando la forma como hemos venido orando. ¿Y quién ama el entendimiento? En Hechos 16, 14 hay otro ejemplo que vamos a leer en esta mañana. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió ¿qué? El corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Que el Señor fue quien le abrió el corazón. Así que hay un entendimiento que solo y solo es propiciado por el Espíritu Santo, y es el que nos va a llevar a tener la teología correcta. ¿Sabe qué se han votado en este último tiempo? El entendimiento. Por eso es que ahorita se predica una teología tan incorrecta, tan errada. Venga, vaya, diga, declare, decrete, baile, dance, haga esto, haga aquello, active los ángeles. Una teología incorrecta. ¿Por qué? Porque el entendimiento está embotado. Pero si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo te ha dotado de entendimiento espiritual, usted va a tener la teología correcta, hermano. Usted va a comprender para obedecer la palabra de Dios. Por eso que el salmista dice: dame entendimiento, dice el salmista. Abre mi intelecto, Señor. Dame la capacidad de discernir correctamente. Ahora, pocas veces nosotros hacemos esa oración. Muy pocas veces. La segunda petición. Son 3, no se preocupe que vamos con la segunda, luego con la tercera, y luego oramos y nos vamos a casa. La tercera petición, que la tenemos allí en la presentación. ¿Qué pedía él? Aparte del entendimiento. Fortaleza para obedecer la palabra. Hermanos amados, nosotros necesitamos saber que nuestra vida debe estar cimentada y fundamentada en la palabra, que necesitamos comprender la palabra de Dios para obedecerla. Y en este sentido no es comprender las circunstancias. Hay circunstancias que van a venir a nuestra vida que nosotros no las vamos a entender, a comprender, pero a través del Espíritu Santo vamos a comprender su palabra y vamos a aplicar nuestra vida. Romanos 28, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque no entienda la circunstancia. Entiendo
entendimiento para comprender la palabra, no la circunstancia. Aleluya. Dame fortaleza para obedecer tu palabra. Y Él lo dice, vamos a comprender esto en los versículos 36 al 39. Inclina mi corazón a tus testimonios. Inclina mi corazón a tu palabra y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, y avívame en tus caminos. Esto requiere ¿de qué? De fortaleza. Obedecer la palabra va a requerir de fortaleza. Ninguno puede decir, pero es que no, esto es nada, yo con tantos años en el Señor. No, ninguno, hermanos amados. ¿Por qué? Para obedecer la palabra, yo tengo que estar fortalecida, y usted tiene que estar fortalecido en el Señor. Si no hay fortaleza de Dios en mi vida, voy a claudicar y no voy a obedecer. Y en esto recuerdo este himno que algún día, cuando ya no esté aquí, muchos de ustedes me van a recordar tal vez por este himno: he decidido seguir a Cristo. Y la historia detrás de este himno ilustra perfectamente esta segunda petición de este salmista, porque se cuenta en la India hace muchísimos años, un hombre que por ser creyente le mataron a su familia delante de él. Y todo este hombre recibió una fortaleza para obedecer y no negar a Cristo. Y solo escribía: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La historia dice que él también lo mataron, pero algo increíble sucedió en aquella aldea después de la muerte de este hombre y de su familia. Él obedeció la palabra. El salmista, si volvemos a los versículos que tenemos que leer y comprender lo que estamos leyendo, él está diciendo: aviva mi corazón para no negar a Cristo ante una realidad de persecución. El corazón tiene que estar avivado. No habrá corazón frío que no claudique ante. Es más, si en este instante llegara una persecución y entrara a personas armadas y apuntaran hacia nosotros, tengo la certeza que más de uno va a partirse la pierna bajándole. Hermano, porque ya lo vivimos en un simulacro en la iglesia. Y aquí está mi sobrino que estaba pequeñito en aquel entonces, en la década de los años, era yo adolescente, 90. Estábamos en la iglesia Lirio de los Valles, la iglesia donde yo nací, donde crecí en el Señor, donde di mis primeros pasos en el ministerio. Y el pastor, el hermano que estaba enseñando en la escuela dominical, anteriormente ¿te recuerdas que era un libro de escuela dominical que tenía todos los temas? Y era obligatorio que todos nos aprendíamos el texto lema de ese domingo. Y lo decíamos. Imagínense que aquí habemos mucho más de 100 personas y que todos digan un texto bíblico, se nos va a ir en la escuela. Ya eso no se puede hacer. La realidad es cambio. Y era un tema sobre persecución. Y él se compuso, es que él tiene 20 sobre 20, Osvaldo Castillo, definitivamente. Él no le dijo a nadie, era hermoso su drama, su cosa, con armas reales. Y yo recuerdo como si fuera ayer, que yo estaba, a mi lado estaba una hermana que cuando llega un hombre armado, eso era vestido como de un guerrillero, una cosa sola, y sabíamos quién era, y apuntaba para matar, y una hermanita que estaba de lado y comenzó a hablar en lengua: Señor, mis hijitos los dejé en la casa, Dios mío, cuídalos, Dios santo. Y dos salieron corriendo por la puerta, salieron de isofacto. Dios mío, yo recuerdo que en mi adolescencia yo me comí en la realidad que era ficticia, y yo dije: Dios mío, se nos acabó el tiempo y no hicimos nada. Fue mi reflexión de adolescente. Se me acabó el tiempo, Señor, y no hicimos nada. Luego observo bien al muchacho y digo: ya, yo no conozco.
cuando le fueron a contar al papá de la familia más grande, que era la familia Castillo, uno de sus hijos se levantó para meterle, cristiano, para meterle al supuesto guerrillero, el perseguidor, y se formó aquel desastre, hermanos amados. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados, fortalecidos para obedecer? ¿Y qué dice la palabra? Bienaventurado cuando os persigan, os maten, bienaventurado. Y esa bienaventuranza no viene por obra y gracia de una gota de lluvia que baje del cielo. Esa bienaventuranza solo es posible si hay fortaleza para obedecer la palabra en momentos de aflicción. Ahora, nosotros estamos llamados a decir, Señor, fortaléceme para yo obedecer tu palabra. No es fácil perdonar. Por eso hombres y mujeres que perdonan el agravio será porque están fortalecidos en la palabra y la obedecen al pie de la letra. ¿Me estoy explicando? Me estoy explicando, iglesia, en esta mañana. Necesitamos entendimiento para comprender la palabra y necesitamos fortaleza para obedecer la palabra. Y hay algo tan impresionante que me llama la atención de este hombre que dice obedecer la palabra perpetuamente. Nosotros de repente, si estamos de buen ánimo, obedecemos hoy por mañana. No, el obedecer la palabra no es una luz intermitente. El obedecer la palabra debe ser una acción constante en la vida del hombre y la mujer que está muerto a la carne y que está vivificado en el Espíritu y por el Espíritu Santo, hermanos amados. Y por último, dice el salmista, dame fortaleza para ser alentado por tu palabra, en los versículos 36, perdón, en los versículos 40, 41, y vamos a leer, este es el último punto, pero dice, la palabra dice, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, y tu salvación conforme a tu dicho. Y dice el 42, que es uno de mis versículos favoritos, y daré como respuesta a mi avergonzador que en tu palabra yo he confiado. Así que la última petición en este texto de este hombre es: dame fortaleza para ser alentado a través de tu palabra, porque la realidad es que como humanos, nosotros, hermanos amados, aunque decimos ser alentados por la palabra, la realidad es que en la tribulación se nos va la paz. Nos desvanecemos y necesitamos, Señor, dame la fortaleza para que yo pueda comprender a través de esta oración que tú me oyes y que tu aliento viene de lo alto. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Jehová te oye en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, ten mi ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Oh, que podamos decir, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Que podamos decir, como oró David tantas veces, de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de que de atemorizarme. Necesitamos fortaleza para ser alentados por su palabra. Esta es la condición sine qua non. Para poder obedecer necesitamos comprender la palabra. Y comprender la palabra no puede ser en chequeo, tiene que ser en vinagre, tiene que ser entendimiento con discernimiento. Pero esto no será posible a menos que tengas el sello del Espíritu Santo en tu vida. Y para tener el sello del Espíritu Santo debe haber experimentado el nuevo nacimiento basado en un arrepentimiento, en un cambio de dirección. La iglesia de este último tiempo debe ser una iglesia que tenga la capacidad de orar pidiendo entendimiento para comprender su palabra, pidiendo fortaleza para obedecer la palabra y pidiendo fortaleza para ser alentados a través y mediante la palabra del Señor. Amada iglesia, ¿cómo está tu vida de oración?
venido orando estos últimos días. Que esto te sirva como guía para que nuestra oración esté más centrada en Cristo y su palabra y no en nosotros. Por eso es que hoy caminamos doctrinalmente descalzos sobre alhajas de vidrio. Porque aún la adoración que cantamos unidos no debe ser antropocéntrica, no debe estar fundamentada en el hombre, solo en lo que yo quiero que Dios haga por mí. No, cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 5, cuando vemos las expresiones de adoración de los querubines, de los ancianos, vamos a encontrar repetidas veces 7 maneras de adoración o expresiones, y todas están centradas en exaltar a Cristo, al que es digno, al que merece la adoración, al que merece el poder, al que merece la alabanza, al que merece la gloria, al que merece la honra. A Él y solo a Él sea la adoración por los siglos de los siglos. Necesitamos caminar en una teología correcta, y solo va a ser posible, Santi, por favor, caminar en una teología correcta si el entendimiento de la palabra es correcto. Yo creo que nuestras vidas pueden cambiar si cambiamos, valga la redundancia, nuestra manera como hemos venido orando. Y no es que Dios te va a caer con un palo porque estás orando mal. Eso no va a ser Dios. Dios no va a hacer eso. Dios nos va a corregir con amor. Si no obedecemos, Dios nos volverá a corregir. Si no lo hacemos, entonces nos puede dar un latigazo. No espere tampoco el latigazo. Vamos a decirle al Señor que queremos obedecerle, porque la verdad es que Dios no rechaza tu oración. Y vamos a entonar ese himno. Ahora, que la responda Dios esa oración, necesitamos orar con entendimiento. Y con esto, hermanos, a veces eso es algo, a veces nosotros repetimos como un loro lo que otro dice. Pero ya va, hay que ver. Eso que otro dice está en la palabra, porque somos tan perfectos para imitar palabras de otros. Estamos llamados a imitar la palabra de Dios. Pero hay algo que alguien dijo que sí me atrevo a repetirlo porque es correcto. Primero, el misionero Hudson Taylor dijo eso. Todo lo que es voluntad de Dios estará bajo el alcance de la oración. Hay oraciones que cambiarán el curso de la historia, pero oraciones hechas bajo humildad, bajo entendimiento. Alguien dijo, Dios muchas veces no te va a dar lo que tú quieres. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y voy con los jóvenes solteros que están acá esta mañana. A veces ustedes oran, pero en el chequeo, en lo lógico. Quiero esa muchacha que es tan bonita, ese chico que me parece tan elegante, tan intelectual. Pero a veces eso no es lo que Dios ve, no es lo que tú necesitas. Aprende a orar aún para casarte. La belleza es vanidad. A veces ese que tú quieres no va a buscar nunca de Dios. Que te dé Dios otra persona y en su voluntad, pero que ame al Señor. Así que oremos con entendimiento. Estás orando por tu esposo que no se ha convertido, sigue orando con entendimiento. Estás orando por tu hijo que está rebelde, ora con entendimiento. Señor, abre el entendimiento de mí. Abre el Espíritu Santo. Yo no puedo. Y cuando entendemos que no somos nosotros y dejamos esas cosas en manos de Dios, de rodillas orando, Dios puede obrar. Dios no rechaza oración. Inclina tu rostro y vamos a cantar en esta mañana.